ahora sí. Bo día, benvidos a este concerto da Banda Municipal da Coruña, como non podía ser de outra maneira. Intentamos en cada concierto ofrecer unha imagen diferente, nuestra labor de formarles escuchando diferentes repertorios dentro de nuestra paleta, la paleta de la música escrita para banda. Y muchas veces hago alegorías, hago referencias a otras artes. En este caso seremos incluso más explícitos. El título ya lo presenta así: Concerto Picassiano. Tenemos el honor, la banda municipal, de presentar, de abrir con el primer acto de todos los actos que a lo largo del año se ofrecerán en este homenaje a Pablo Picasso. Este año a Pablo Picasso, que ya todo el gabinete de alcaldía, representado por la propia alcaldesa, presentaron en Madrid un cúmulo de actos, y la banda municipal tiene el honor de iniciar este año Picasso con un concerto picassiano, hablando de su música. Y Picasso era pintor, evidentemente, entonces, ¿cómo de la música de Picasso? Sí, Picasso colaboró con ballets del maestro Manuel de Falla, y muchas de sus obras tienen alegorías propias a instrumentos. La imagen que tienen en el vinilo del Teatro Colón a la Flores muestra de ello. Ya elegí esta imagen con toda la intencionalidad, donde aparece un saxofón entre otros instrumentos, un instrumento evidentemente de la banda. Entonces, música y pintura están muy relacionados. En los ensayos, los conceptos que utilizo para trabajar la banda muchas veces tienen que ver con la pintura. Este es el color que quiero, este es el plano sonoro que necesito. Son cuestiones que aparecen en los ensayos. Y los pintores, las pinturas, también tienen relación con la música, el ritmo del cuadro, la fuerza sonora que tiene esa imagen. Son realmente artes plásticas relacionadas. Pero más allá de esta relación, tenemos con nosotros una artista invitada, que no es instrumentista, es artista, que es la pintora Pilar Franco. Buen día. Digo que no es un instrumento, pero sí se va a convertir en un instrumento, porque va a plasmar lo que su cuerpo va a recibir. Las emociones musicales harán que nazca la pintura. La primera obra que hacemos precisamente es Pablo, una obra escrita para banda, donde habla de las diferentes etapas de Pablo Picasso. Conocemos el Guernica como una de sus principales composiciones pictóricas, y las señoritas de Aviñón. El cubismo, cuando se habla de Pablo, se habla del cubismo. Pablo Picasso tuvo muchas más etapas: una etapa azul, marcada por la tristeza por la pérdida de un compañero; una etapa rosa, en la que acudía al circo, un circo donde vivía en París, y se inspiraba, pintaba arlequines, esta especie de trapecistas. Pablo fue un artista ecléctico, pero fue el que ideó el cubismo, y por eso se le conoce. Esta primera obra que vamos a hacer, verán que la música va modulando. Empieza con un carácter español, porque es malagueño de nacimiento, y esta música primera está dedicada a Málaga, y irá pasando por diferentes etapas que irá plasmando Pilar en los lienzos, y que ustedes verán de forma ampliada en la pantalla al final. Sin más preámbulo, les dejo con este concierto, esta primera obra, Pablo, dedicada a la vida de Pablo, y va a ser un concierto, espero y deseo, muy interesante, donde van a ver la música para poder escuchar la pintura. Bo día y bienvenidos.
secciones de la cultura azul, la cultura rosa, y el final
una especie de paso doble, hecho por Ciudadela por el amor que le inculcó a Pablo Picasso, su padre, el amor por los toros, por la tauromaquia. Realmente en Guernica, muchas de sus obras y muchas colecciones del pintor toros, y fue un gran entusiasta de esa fiesta, y de alguna manera musicalmente le rendimos homenaje con ese final de esa obra que parecía un paso doble, claro, un paso doble torero, porque al maestro le gustaba también esa fiesta nacional. La siguiente obra que vamos a hacer, Pinazo, es una obra en el sentido más evocativa. Si esta parte era muy concreta, esta primera obra era muy concreta y nos servía muy bien para presentar las diferentes etapas del pintor, con esa parte cubista, que la música también eran pequeños cubos que se repetían. Yo creo que era una explicación genial. Esta segunda obra es más abstracta, si puedo decir, porque también participó del surrealismo y de otras tendencias Pablo Picasso. Pinazo, una obra para banda, donde el compositor, Saúl Gómez, un compositor que nos visitará en breve, intenta evocar sonoridades con colores, con sensaciones, con pinturas. Les dejo con esta obra del compositor valenciano Saúl Gómez, que pondrá imagen Pilar Franco para este concierto. Pinazo.
y escuchar la pintura. Creo que es una experiencia sensorial, espero que lo esté siendo para ustedes. El programa va increciendo en todos los sentidos y presentamos una de las obras maestras del maestro, grande por dimensiones y por la trascendencia de esta pintura. Es el título también de la composición del maestro belga Jan Haderman que vamos a interpretar, Guernica. Este es el título y este es el cuadro que pretende plasmar. La música, al igual que el pintor, no se inspira en el cuadro. La música del compositor no se inspira en el cuadro, sino en los acontecimientos, los trágicos acontecimientos de 1937 en aquella población vasca de Guernica. Y el compositor hace una transcripción musical de lo que allí acontecía. Un día de mercado en aquella población, una población que estaba de fiesta, encontrando amigos en el mercado, seguramente en la Plaza Mayor, sin ser conscientes de que se acercaba una tropa de aviación para realmente aniquilar a la población. Estos son los dramáticos acontecimientos que inspiraron esta composición y que inspiraron al maestro Picasso a darle forma plástica a esa pintura en tonos grises, negros y blancos que está expuesta en el Museo Reina Sofía de Madrid. En este caso, no sé, porque con Pilar ensayamos el viernes todas las composiciones que hemos hecho hoy y la música vive del momento. No sé cuáles las sensaciones y emociones que van a pasar a partir de ella y la obra que generará. Pero la música espero que le motive porque van a apreciar este ambiente festivo, este ambiente de tragedia que se avecina. Escucharán las avionetas, incluso las ametralladoras de las avionetas y al final una pregunta, casi un absurdo de lo que tienen todas las guerras. Estos son los ingredientes y lo que sucede a partir de ahora ya no depende de mí. Es el momento y es la grandeza del arte. Les dejamos con esta obra, Guernica.
es común entre las dos artes. Y quería decir que el último cuadro, el Guernica, es también una expresión del sinsentido de la guerra y que realmente todos ya queremos decir no a ese sufrimiento y quiero que el arte esté al servicio de ese no y al servicio de la vida. Y también agradecer a estos músicos que son muy talentosos, me lo pusieron muy elevado el listón, y al director, que es maravilloso y que está haciendo unas iniciativas preciosas para reunirnos. Bien, concluimos el concierto. Las 3 obras pictóricas quedarán expuestas a la salida del hall, pues si quieren apreciarlas en cercanía, quedarán expuestas al final del concierto a la salida del hall. Ahora necesitan deshabilitar un poco el espacio y nosotros concluiremos con realmente una pieza del repertorio sinfónico importantísima, el Sombrero de Tres Picos. El Sombrero de Tres Picos es un ballet del cual el maestro Manuel de Falla hizo 2 suites, la número 1 y la número 2. La número 2 es la más conocida, realmente es la que se suele interpretar en versión sinfónica, una obra puntillista, realmente pintaba también Manuel de Falla en sus composiciones y que ofreceremos en esta adaptación para banda. Es un ballet, ni más ni menos, que puso música Manuel de Falla, que puso coreografía Sergei Diaghilev, uno de los grandes coreógrafos del siglo XX, y al cual puso los decorados y diseñó todo el vestuario Pablo Picasso. Esta es la música para la que él generó esa escenografía. La ofreceremos en versión sinfónica y, como les digo, cuando acabe el concierto podrán apreciar esas 3 composiciones pictóricas en el hall. Les dejo con esta suite en 3 movimientos, seguidilla, farruca y jota, del Sombrero de Tres Picos. Gracias.
¡Vamos! Vaya, creo que les malacostumbré. Quería acabar el ensayo, pero tengo que ser condescendiente con esos maravillosos aplausos. Dice el maestro Falla, en el inicio del ballet evidentemente tiene una escenografía y un argumento, que una noche de San Juan, una noche andaluza, una noche perfumada. Y así empieza esta seguidilla que vamos a ofrecerles, el primer de los 3 movimientos de los que consta la segunda suite del Sombrero de 3 Picos. Me van a permitir que les cambie el título, las palabras, por amor de Dios, con permiso de Falla, y perfectamente en un domingo a la mañana en una ciudad con la luz que tiene Coruña podría ser perfectamente el inicio. Un paseo por Puerta Real en Coruña. Perfectamente esta música que vamos a hacer describe este ambiente gentil, de gracia, festivo, de luz que tenemos en esta magnífica ciudad y con el cual nos despedimos hasta el próximo 12 de febrero. Muchas gracias, de verdad.